Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Andrés Huerta Roballo, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de quinto semestre. Actualmente curso la materia de Estadística Descriptiva, mi ID es 289-336 y esta materia la curso en compañía del docente Edwin Herrero. El tema que les voy a presentar en este video y que les voy a explicar básicamente es la regresión lineal. La regresión lineal básicamente es un proceso matemático que nos ayuda a través de una curva lineal, bueno, curva no sino una línea, nos ayuda a representar una proyección de unos datos históricos en un plano cartesiano, y a su vez esto nos da la facilidad de poder proyectar esos datos haciendo diferentes combinaciones para los datos requeridos. Entonces acá está por ejemplo el plano cartesiano. Acá hay unos puntos, ¿cierto?, que están dispersos en ese plano. Sin embargo, también vemos que si quisiéramos atravesar una línea, pues casi que sería una línea recta, ¿cierto? Pero para nosotros saber o hallar la línea que se encuentre o que esté en medio de todos estos datos, debemos hacer un proceso y se halla a través de esa regresión lineal. Entonces comencemos por describir el ejercicio o el problema. Entonces, para este ejercicio, pues es un ejercicio creado por mí, es muy sencillo. Básicamente tomé los datos históricos de 10 años, puse un caso hipotético en una empresa o en una oficina de banca, en una entidad financiera, y básicamente lo que se quiso plantear es la relación que existe entre la tasa de interés efectiva anual para el crédito hipotecario y el monto en millones de pesos de desembolso que se logra o que tiene relación con la tasa directamente. Recordemos que la tasa de interés directamente influencia, causa una influencia en el monto de desembolsos, o digamos que impacta como tal, porque pues a menor tasa pues mayor va a ser el número de desembolsos, ¿cierto? Y a mayor tasa pues va a desmotivar a las personas para que generen esos desembolsos de crédito hipotecario. En ese orden de ideas, entonces para el eje X, entonces se pusieron los porcentajes. Como les digo, es una tasa efectiva anual. Entonces, por ejemplo, acá para el 2011 es una tasa del 16.8% efectiva anual. Y así para cada año consecutivo, por ejemplo acá para el 2015 15.3%, etcétera. Para el 2020 11.0%. Y aquí ya medianamente podemos comenzar a ver el comportamiento. Por ejemplo, para ese 16.8%, acá está expresada estas cifras en miles de millones. Entonces acá son 16.500 millones en desembolsos, 18.000 millones, 17.200 millones, y pues podemos ver así a manera de grueso modo, por ejemplo, una tasa alta como el 16.8 generó en el 2011 unos desembolsos por 16.500 millones, pero si miramos acá, por ejemplo, la tasa más baja de 11% efectivo anual generó 24.500 millones de pesos en desembolsos. Entonces, básicamente, estos son los puntos que están señalados en el plano cartesiano, y entonces lo que se busca es hallar a través de la regresión lineal una línea que sea como el punto medio, que atraviese los puntos lo más cercanamente posible para poder hacer proyecciones sobre eso. Las fórmulas que vamos a utilizar es la fórmula de la varianza, la covarianza. Vamos a hallar un punto B de la recta, otro que se llama C, el coeficiente de correlación, y pues aparte hay una interpretación de este índice de correlación o el coeficiente de correlación.
Entonces lo primero que nos dice el ejercicio es que debemos organizar nuestros datos. Entonces acá tenemos el año y acá están los datos para los datos de la variable X, los datos de la variable Y, y vamos a comenzar acá hallando el promedio tanto de X como de Y. Entonces acá hacemos la sumatoria como tal para X y Y. De todos los datos nos da 137,6. Esto son 10 años, entonces esto lo dividimos en 10. En este caso nos da 0,1376, pero como estamos trabajando en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100 y nos da 13,76. Ese es el valor promedio, el punto medio o el promedio de X sub Y. Y para Y, entonces lo mismo, hacemos la sumatoria del monto de los desembolsos y nos da acá la sumatoria de 202.700 millones. Lo dividimos ese dato entre 10 para que nos dé acá 20.270. Una vez tenemos esos promedios, entonces ya podemos comenzar a construir estas fórmulas. Primero la de varianza, que tanto para X como para Y nos pide la sumatoria de esta operación, que son los datos de X menos el promedio de X elevado al cuadrado sobre N, y asimismo para Y. Entonces la varianza de Y es la sumatoria de Y menos el Y promedio elevado al cuadrado sobre N. Entonces lo que hacemos a través de esta tabla es ir organizando esos datos para poder generar esa varianza. Entonces acá comenzamos con la multiplicación de XY por YY, que son estos dos valores para cada uno de los ejercicios. Entonces acá 16,8% por 16.500 da 2.772, y así para cada uno de los valores, y vamos hallando la sumatoria. Luego entonces necesitamos, para llegar acá a X sub Y menos el X promedio al cuadrado, entonces necesitamos sacar el valor de X sub Y al cuadrado. Entonces simplemente cogemos este 16,8%, lo elevamos al cuadrado, y así cada uno de los datos para que nos vaya pues dando, y acá igual hacemos la sumatoria. Acá hacemos con los mismos datos de YY, entonces 16.500 millones elevado al cuadrado, y nos va dando también la sumatoria. Acá se manejan valores realmente grandes porque pues digamos los datos de los desembolsos o de los millones pues son muy grandes. Y acá entonces comenzamos a sacar XY menos X promedio. Entonces ya cogemos el XY, que es el primer dato de 16,8, menos el promedio, que es 13,76, y hallamos para cada uno de los datos igual que acá en Y. Luego, para hallar la fórmula, nos dice que esta operación la elevemos al cuadrado, y es lo que se hace en esta columna y en esta columna. Entonces acá se coge X sub Y menos el promedio y se eleva al cuadrado, o lo que sería lo mismo, este dato elevado al cuadrado para cada uno de los casos, y vamos sacando la sumatoria de todo. También acá entonces ya para la varianza la podemos hallar. Ya tenemos estas dos casillas, que es la que nos pide. Entonces acá para este primer dato, en la parte del denominador iría la sumatoria de X sub Y, que sería 0,0030504. Ese valor sobre el número de datos, que es 10, entonces nos da 0,00030504. Y la varianza de Y, entonces ya teniendo la sumatoria de este conjunto de datos que nos da al realizar esta operación, acá nos da 80.721, lo dividimos por 10, entonces acá le anulamos un 0, y para este caso nos da 8,072,100. Esta sería la varianza
de Y. Una vez tenemos estos dos datos, la fórmula de la desviación estándar sencillamente es aplicar la raíz cuadrada para cada una de las variables, tanto para X como para Y, y acá para X nos daría 0,0174,653,94. Y la desviación estándar para Y nos da 2841,14. Entonces ya tenemos acá lo que son los promedios, tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar. Ahora, para hallar la covarianza, entonces nos pide la sumatoria de xy menos x promedio multiplicado por y menos y promedio sobre n. Recordemos que la varianza, pues devolviéndome acá un poquito, la varianza son medidas que nos indican la dispersión de los datos, esa distribución y qué tan dispersos están. La covarianza ya lo que hace es relacionar esa dispersión de datos, pero relacionando los datos de la variable x y de la variable y. Entonces, como les decía, para hallar la covarianza, entonces nos pide la multiplicación de estos paréntesis, de las sumatorias de esto, sobre n. Entonces acá nos vamos a lo que venimos hallando en nuestra tabla, que sería el xy menos el x promedio, que es esta, y el y menos el y promedio. Acá en esta última ya están multiplicando, esta ya sería la multiplicación de esta y de esta. Entonces esta multiplicación nos da esto y hacemos como tal la sumatoria, que en este caso nos da menos 476,02, y este valor lo que hacemos es dividirlo por n. N es el número de datos o el número de años para este caso, que nos da 10. Entonces acá la covarianza nos da menos 47,602. Listo, ahora procedemos a hallar, ya nos acercamos a buscar esta ecuación de la recta a través de la regresión lineal, que es todo el proceso que estamos haciendo. Entonces, para hallar este punto B, que exactamente es acá la pendiente de la recta, entonces la fórmula nos dice que debemos coger la covarianza y dividirla con la varianza de X. Entonces simplemente cogemos la covarianza menos 47,602 sobre 0,0030504, y esto nos da un valor de menos 156.011,66. Para hallar C, entonces la fórmula que utilizamos es la sumatoria de los y sub i menos b y por la sumatoria de x sub i sobre n. Entonces acá tenemos la sumatoria de y, 202.700, ya tenemos b, menos 15.601, tenemos la sumatoria de x sub i, 137,6%, sobre n, que sería 10 el número de datos. Al aplicar todo eso, ya entonces se nos da 41.742. Y como tal, ya con esto podemos construir nuestra ecuación. Entonces la ecuación es que y es igual a bx, b por la incógnita, más c. Y para el caso de nosotros es acá y igual a menos 156.011,66, que es el valor de b, abrimos un paréntesis, acá es el valor de incógnito, el valor que queremos buscar, más 41.742.70, que es c. Esta sería la ecuación que nos da a través de la regresión lineal la proyección de la línea o de la recta que más se acerca o se asemeja a pasar por en medio de todos estos puntos. ¿Listo? Bueno, acá hay otra parte que es el coeficiente de correlación, ya lo vamos a ver acá
lo vamos a ver acá. Entonces el coeficiente de correlación básicamente nos dice que es la varianza, la desviación estándar de X por Y sobre la desviación de X multiplicado por la desviación de Y. Este coeficiente de correlación, al aplicarlo, para este caso nos da menos 0,9592 y básicamente en valor absoluto da 0,9592. Acá tenemos una tablita de interpretación de índice de correlación y básicamente lo que nos da esta tabla es una interpretación o una clasificación dependiendo del valor que nos dé para saber esa correlación en esa interpretación, si es muy fuerte, fuerte, moderada, débil o muy débil. Entonces tenemos acá, para muy fuerte son los datos que nos dan mayor o igual a 0,70, mayor o igual a 0,50 y menor a 0,70 es fuerte, mayor o igual a 0,30 y menor que 0,50 es moderada, mayor o igual a 0,10 y menor a 0,30 es débil, mayor o igual a 0,00, menor a 0,10 es muy débil. Para este caso nos da 0,9592, lo cual nos está poniendo en este rango y nos dice que es muy fuerte. Quiere decir que esta ecuación que nosotros hallamos tiene una correlación muy fuerte y eso significa que es muy confiable, que podemos verificar esos datos y que podemos confiar en nuestra proyección que hicimos. Ahora acá vamos entonces simplemente a trazar este punto para Y y para X. Perdón, voy a traer la calculadora. Disculpe, traiga la calculadora. Listo. Bueno, entonces para hallar entonces como tal, lo primero que hacemos es colocar cada uno de estos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, este punto amarillo, entonces buscamos en el eje X el que sea el porcentaje de 11 cerrado, por ejemplo acá el 11 cerrado acá para X. En Y nos da 24.500 millones. Entonces acá ubicamos ese punto. Y así ubicamos cada uno de los siguientes puntos para obtener nuestros datos distribuidos en el plano cartesiano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación para hallar dos puntos y con eso simplemente trazar nuestra recta. Para este caso voy a hacerlo con 10.5 para que me dé un poco por acá por detrás del primer punto que tenemos en nuestros datos. Entonces cogemos la calculadora, ponemos menos 15.000, menos 156.011.66 multiplicado por el valor que queremos hallar en la incógnita. Entonces para este caso 10.5, acá está en porcentaje, entonces 10.5%, 10.5 dividido 100, listo, menos 156.011.66 por ans, listo, y tenemos acá más 41.742.70. Entonces acá tal cual nos da 25.361, que básicamente estaría acá el 10.5 que fue la incógnita que presentamos y con la ecuación nos da más o menos acá un poquito por encima del 25.000. Entonces acá tenemos donde está esta X o donde la podemos hacer acá. Aquí tenemos el primer punto de nuestra recta. Vamos a hallar otro punto, por ejemplo acá con 13.5. entonces vamos a hacer la operación matemática.
Entonces, menos 156.011.76 multiplicado por 13,5% más 41.742.70. Y para ese punto entonces nos da 20.681, que más bien viene dando acá. Entonces 13.5 y 20.681. Entonces vamos en este momento a trazar esa recta, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos puntos ubicados acá que los hallamos a través de la ecuación, y lo que vamos a hacer es trazar como tal esa recta. Entonces la podemos trazar así. Listo. Por acá abajo ya tenía otro, pero pues digamos acá puedo hacer ayudándome acá de la regla, puedo hacer como tal la proyección de la misma línea. Listo. Entonces esta sería la línea que representa esta ecuación, que es y igual a menos 156.011,66 multiplicado por x más 41.742,70. Entonces esta es la línea que hallamos, o la ecuación lineal que hallamos a través de la regresión lineal, y lo que nos permite es hacer una proyección muy confiable según nuestro coeficiente de correlación, para poder proyectar digamos tanto valores inferiores como valores superiores, o valores que no hayamos tenido dentro de los datos históricos. Entonces, por ejemplo acá podemos, por ejemplo acá en el 12.5, si nosotros miramos, si en el banco, la entidad financiera que estamos estudiando, pusiera un interés del 12.5, la proyección nos dice que aproximadamente, casi que exacto, podríamos tener desembolsos en el año de 22.000 millones. Y así con cualquier punto. Por ejemplo acá con 15% de intereses tendríamos unos desembolsos aproximados de lo que nos diría acá sería unos 19.000 millones. Entonces básicamente ese es el procedimiento para la regresión lineal. Espero que haya sido de su ayuda y muchas gracias.